En el día de hoy te traigo un tema muy importante y es los contenidos locales. ¿Sí estás observando? Perfecto, claro que sí. Bueno, vamos a decir que los textos en la prueba se organizan como textos continuos y textos discontinuos, organizados en literarios y en tipos de textos. Los textos continuos literarios son la novela, el cuento, la poesía y textos dramaturgos. Sus tipos, o su tipología textual, basada en textos explicativos, argumentativos y científicos, vamos a encontrar varios estilos o subgéneros, como son los ensayos, las columnas de opinión, las crónicas y textos filosóficos. De igual manera, en el otro lado vamos a encontrar textos discontinuos literarios como caricatura, cómic y dentro de ellos también tipos de textos como etiquetas, infografías, tablas, diagramas y avisos publicitarios. ¿Lo sabías, verdad? Claro que sí. ¿Tenías ideas? Claro. Esas ideas previas que has venido desarrollando te dan a entender y comprender cómo se puede evidenciar. Esa es la pregunta, ¿cómo evidenciarlos? En la lectura vamos a tener pendiente estas características, pero en la parte 1 vamos a irnos con lo siguiente. ¿Estamos listos para pasar al ejemplo? ¿Qué dices? ¿Pasamos o no pasamos? Sí, yo creo que sí, ya creo que te di una idea general de qué es lo que te va a evaluar el IFES. Entonces, nuestro primer ejemplo, vamos a trabajar un texto de Raúl Gómez Hattin, titulado Lola Hattin. Este poeta cartagenero tiene un fragmento exquisito. Quiero que lo leas conmigo, voy a tomar la palabra y quiero que sigas mi voz. Dice de esta manera: está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida, la fuerza de la mía, más allá de esas lágrimas que corren en mi cara de su dolor inmenso como una puñalada. Está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón, mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer, concertados más allá de ese instante que pasó y que no vuelve. Estoy oculto, yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento más allá de ese verso que me mata en secreto está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable, cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo. Este verso. Raúl Gómez Hatton. Dentro de este texto, como lo podrás observar, es un texto interesante, ¿no? Sí, yo creo que piensas lo mismo que yo. Encontramos esa pregunta de selección múltiple y te la voy a leer. Dice, Lola Hattin se caracteriza como una mujer. ¿Sí? ¿Sobre qué es la pregunta? Sobre la mujer del texto, que en ese caso viene siendo Lola, la madre del poeta. Interesante. El poeta le da ciertas descripciones, le da cierto valor, y es aquí donde vamos a entrar a detallar, a estructurar el texto, a estudiar cómo se puede resolver esa pregunta también. Es interesante cómo nos dan las respuestas, porque podemos encontrar a una mujer, como le dice el texto, puede ser maternal, presosa y entusiasta, o puede ser depresiva, sensible y solitaria. Puede ser hermosa, vibrante y fuerte, o enamoradiza, frívola y vanidosa. Tenemos múltiples opciones
en las cuales podemos encajar esa mujer. Entonces, ves analizando cuál puede ir siendo la respuesta que sea correcta. Es importante descubrir cómo se pueden mezclar los elementos locales en el texto. ¿Sí? ¿Cuáles son? Vamos a ver entonces cuáles son esos textos y esos elementos. Entonces vamos a dar una breve descripción y vamos a identificar cuáles son los contenidos elementales que contiene un texto. Esa primera pregunta que te hice al principio, ¿recuerdas? ¿No? Bueno, tiene que ver con qué son esos elementos o contenidos. Es importante dentro del texto clasificarlo de acuerdo, como lo estoy haciendo de esta manera. Mira cómo van apareciendo esas líneas. Te estaba diciendo que es importante considerar la estructura del texto. Las teorías nos fundamentan que todo tipo de texto se compone de una estructura interesante. Ahora, cuando hablamos de componentes dentro de la estructura, es importante marcar esa jerarquía, ¿verdad? De cómo podemos identificar no solamente los personajes, no solamente el tema, no solamente la relación entre el tema y la idea global. Y como va surgiendo aquí, tenemos entonces que los contenidos de un texto se basan principalmente en la expresión gramatical y en la expresión semántica. ¿Por qué? En este sentido, en la expresión gramatical, cuando hablamos de contenidos, al principio te dije, los contenidos son esas frases, palabras y expresiones, ¿sí? Porque dentro de ese aspecto vamos a tener presente lo siguiente. Por ejemplo, en la expresión gramatical es interesante comprender el análisis sintáctico que se da entre los textos. De manera reducida podemos hablar que un párrafo está compuesto por oraciones simples y esas oraciones simples nos dan un conjunto de palabras cuya estructura básica está formada por un sujeto y un predicado. Eso lo saben ustedes. Pero dentro de esa intención hay que reconocer que esas expresiones y esas frases están compuestas por los llamados sintagmas, o bueno, vamos a decirlo así, llamados complementos del predicado, los cuales nos dan a entender cómo la información se va desarrollando en relación con el significado. En las opciones nos da a entender que dentro de esa caracterización, Lola demuestra un aspecto físico, demuestra un aspecto, digámoslo así, con una descripción de su forma de pensar, ¿sí? Y en la A, por ejemplo, nos dicen que Lola puede ser maternal. Y es interesante, por ejemplo, cómo al principio de esos versos nos dan una descripción de la acción que hace Lola. Se está empolvándose el rostro, se está arreglando el pelo, y podemos decir entonces que más que maternal se está considerando como una persona hermosa, ¿sí? No puede ser ni depresiva ni tampoco enamoradiza. O bueno, digamos que enamoradiza porque dice que está enamorada de Joaquín Pablo, entonces no podemos descartar esa opción. Dentro de ese aspecto semántico también vamos a considerar la sinonimia, cómo estas palabras, por ejemplo, se van relacionando con la intención descriptiva que realiza, en este caso, el personaje. Podemos decir también que dentro de esa, como te lo encerré de color amarillo,
y te lo dice de forma literal, que es hermosa y fuerte, tal como lo dice la respuesta C. Entonces tenemos dos características, hermosa y fuerte, de forma literal, en esta respuesta. Entonces podemos decir que Lola se caracteriza como una mujer hermosa y fuerte. Y también podemos decir que es vibrante. En este sentido, podemos dar como opción correcta la C, ¿sí? Teniendo en cuenta que son palabras, ¿sí?, con significados relacionados a la descripción que realiza Haydn sobre su madre. Entonces podemos decir que se hace una relación entre las expresiones gramaticales, entre las frases y esas expresiones, con ese contenido semántico. ¿Por qué? Chicos, ¿qué hicimos aquí? Lo que hicimos fue identificar esas ideas implícitas que se realizan hacia Lola, ¿verdad? De forma literal. Entonces, ahí tenemos una forma de expresar los contenidos de un texto, ¿sí? En ese sentido, podemos ver que dentro del texto se pueden dar elementos como la coherencia y la jerarquización. Tengamos por entendido que la coherencia es la propiedad que hace que un texto pueda interpretarse como una unidad de información. También permite que la organización de la información en un texto sea percibida de dos maneras, diría que clara y precisa. Entonces, estimados estudiantes, me dirás, ¿y qué tiene que ver con la jerarquización? Bueno, puedo observar que el texto se va dando las ideas de forma ordenada. Te subrayo de color rojo la descripción física de cómo se encuentra el personaje. Más abajito se va dando digamos, los gustos que tiene Lola, ¿verdad? Ya va entrando como a describir esa forma en que ella se encuentra. Yo pienso que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, espero que sí. Y mira cómo se va desglosando, ¿sí? Cómo se va adaptando el texto al pensamiento y al discurso del poeta. Por eso hablamos de una jerarquización. Y cuando hablamos de una jerarquización, estamos hablando de una estructura que se va evidenciando dentro del texto. Podríamos decir que es una estructura interna lógica porque las ideas que componen el texto se encuentran ordenadas y jerarquizadas, ¿verdad? Voy a tomar aquí este aspecto. La jerarquización siempre apunta, vamos a decirlo de esta manera, hacia una estructura analizante, ¿sí? La estructura analizante es esa que nos permite, vamos a decirlo así, crear un planteamiento inicial. Es una estructura analizante. Y también, lo voy a abreviar de esa manera, y también nos permite crear una estructura sintetizante, ¿sí? Una estructura sintetizante. ¿Por qué sintetizante? Porque digamos que es un proceso inverso, ¿sí?, a la estructura analizante, porque la idea principal, digamos que puede aparecer al final, estamos buscando una conclusión y toda la información sirve de hilo conductor. Permíteme escribir aquí. me, me disculpas si la letra es poco visible, ¿sí? Entonces lo abrevio de esta manera. Es que hay que tener claro esa jerarquización dentro de un texto. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. El presente texto nos está dando a conocer frente a, digámoslo así, frente a un tema contemporáneo, que es cómo se compara los nuevos templos con los centros comerciales y cómo se van dando valorizaciones éticas, pero también cómo se entiende esos nuevos templos. En este caso, el texto
es una columna periodística en la cual emanan diferentes ideas. Y frente a esas ideas, la pregunta que estás visualizando va a estar enfocada en un contenido local del texto. Es decir, estamos todavía en la primera competencia. Anteriormente te estaba diciendo que las frases, las expresiones y las palabras hacen parte de elementos constitutivos de la expresión gramatical. Entonces podemos entender cómo, en este sentido, la pregunta se reduce, ¿sí?, a través de una simple oración compuesta. En ese sentido, tenemos aquí, en el enunciado, allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. Dos apreciaciones para tener presente. La primera es que dentro de la expresión tenemos aquí una palabra sino, que es básicamente un enlace, ¿sí? Un enlace. Vamos a marcarla como enlace, como E. Obviamente va a unir dos ideas. Y tener en cuenta la palabra rampante, que nos va a contextualizar. ¿Qué tenemos aquí? Dos ideas. Tenemos claro que dentro de la lectura crítica es importante tener en cuenta los marcadores textuales. ¿Por qué? Porque es aquí donde ustedes, chicos, van a tener la capacidad de contextualizar esas expresiones, esas palabras, de forma literal. Entonces tenemos aquí una pregunta de manera explícita que está preguntando, valga la redundancia, sobre qué significa ese término. En este sentido, estudiantes, les voy a leer la pregunta. La palabra subrayada tiene la función de A. Restringir la información de la idea anterior. B. Explicar lo anotado en la idea que la precede. C. Señalar una oposición con lo anotado previamente. D. Ampliar la información de lo anotado previamente. Podemos concluir entonces que el texto básicamente está tratando de darnos esas herramientas, esas estrategias de identificar cuáles son las funciones que se están dando a través de ese marcador textual, ¿verdad? Aunque hay otros. También es como reconocer esas estrategias discursivas del texto. Por eso, cuando entendemos nuevamente, voy a señalar la palabra que tenemos que buscar e interpretar, que es sino. Entonces, marcadores textuales o conectores, como se conoce, son ese conjunto de palabras que contienen una relación de significado que intentan darle al texto una cohesión y por ende una coherencia. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablaba de la jerarquización? De cómo se estructuran esas ideas. Muy bien. Es aquí donde entonces vamos a entender que este conector, ¿sí? Porque tenemos, los conectores se clasifican en diversos tipos, ¿sí? De acuerdo a su significado. Entonces, chicos, ya vamos estructurando la pregunta. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el conector. ¿Qué quiere preguntar? La función de él, ¿sí? La función de él. Entonces, ese conector tiene la particularidad de expresar, de relacionar, digámoslo así, oraciones
en este caso, que son ¿qué? Contrarias en su significado, pero también que da la manera de ampliar. Entonces tenemos esa parte que busca ampliar, ¿verdad? Ahora, si tenemos las dos oraciones, la primera dice que allí se va no solamente a ver y ser visto, ¿verdad? Sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. Precisamente te está dando ¿qué? Te está ampliando, ¿verdad? Te está ampliando la primera oración, ¿sí? Cuando hablamos de capitalismo rampantes es cuando tenemos esos impulsos incontrolados o incontrolables, ¿verdad? No hay restricción, tampoco busca señalar, ¿verdad? No hay restricción, tampoco busca señalar, ¿verdad? La acción que se está dando. Por lo tanto, esta función, ¿sí? Trata más de ampliar o explicar. Entonces aquí tenemos como un 50 y 50. ¿Qué estás pensando? Cuéntame. ¿Cuál es la opción que tú crees? A ver, a ver, a ver. A ver. Sí, yo creo que concuerdo con algunos de ustedes. Concuerdo con algunos de ustedes que están tratando de decir que esa información, ¿sí? El mismo verbo me lo está diciendo en la D, que trata de describir con una ampliación lo que se está dando en la primera oración, porque aquí esa negación no solamente me da el impulso de decir que, bueno, se puede que, no solamente se va a ese lugar para ver y ser visto, no, sino que me está ampliando lo que está anotado previamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que la respuesta correcta es la D. ¿Listo, chicos?